Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a tratar el contenido sobre el procedimiento o los procedimientos de técnicas de inyectología general, un conocimiento más para técnicos auxiliares en el campo de la salud. Y bueno, dicho eso, no olviden que vamos a estar subiendo frecuentemente cursos aquí al canal. La invitación es a que te suscribas, actives la campana de notificaciones y estar pendiente de los cursos que estaremos subiendo con frecuencia. Dicho eso, pasemos a hablar de qué es la inyectología. Dice que es un procedimiento clínico de tipo invasivo mediante el cual se pueden suministrar a nuestros pacientes medicamentos los cuales pueden ser absorbidos por el tejido que reciben dicho medicamento. Habrán diferentes tejidos como el tejido subcutáneo, el tejido intramuscular e incluso el tejido tegumentario, como es el tema de la piel. Estos tejidos van a recibir las sustancias, los medicamentos que nosotros vamos a administrar a través de procedimientos de inyectología y digamos que esos tejidos mismos son los que se van a encargar del proceso de absorción, ¿vale? Ahora, pasando de ello, dice, existen diferentes zonas de punción para llevar a cabo la administración de un medicamento mediante el procedimiento de inyectología. Algunas de esas zonas son el deltoides, que es principalmente utilizado para vacunas y fármacos de baja densidad molecular. Luego tenemos el antebrazo en la cara interna, que se utiliza principalmente para la PPS. Luego tenemos la región periumbilical, que se utiliza principalmente para la administración de insulina y anticoagulantes. El cuádriceps, que viene siendo al igual que el glúteo mayor, como tiene mayor densidad muscular, entonces se utiliza para otras categorías farmacológicas, es decir, analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, un montón de categorías más que pueden ser administradas gracias a que estos tejidos, al ser tan grandes, digamos estos músculos, al ser tan abundantes, pueden llegar a absorber medicamentos con densidades moleculares mayores. Y por último tenemos las venas periféricas o lo que serían las venas en sí, que siempre ya sea que canalicemos o usemos para flebotomías, pero en este caso se utilizará para una perfusión intravenosa, que es básicamente la administración de un medicamento directo por vena, ¿vale? En cuanto a protocolos para el procedimiento de inyectología, como es un procedimiento invasivo, lo primero que hay que hablar es el preparar el equipo. Esto antes del lavado de manos. Hay que preparar pues evidentemente una bandeja limpia, los equipos en sus empaques, tener el recipiente rojo, verde y el guardián a no una distancia mayor de 50 centímetros del lado de tu mano dominante, por supuesto. Si hay compañeros o compañeras de acolitaje, pues ellos tienen que estar de frente a nosotros y del otro lado del paciente para que no se vaya a entorpecer el proceso o el trabajo que estemos desarrollando, ¿vale? Luego tenemos el lavado de manos, en este caso es un lavado clínico. Yo generalmente no recomiendo el lavado social, vamos a concentrarnos en el lavado clínico. Para este procedimiento se suele utilizar un protocolo que va de palmas con palmas, interdigitales palmares, luego los dedo por dedo, luego uña por uña, interdigitales dorsales, posterior a eso la palma con dorso, la rotación radiocarpiana y realizar el enjuague correspondiente. ¿Listo? Luego de esto hay que, bueno, sí, hay que buscar la forma de, digamos, de realizar una técnica séptica, pero para esa técnica séptica pues hay que elegir la zona de punción. Cuando nosotros vayamos a elegir esa zona de punción o la busquemos, una vez que ya la tengamos, elegir el punto exacto que vamos a puncionar y usar 2 o 3 torundas impregnadas con la sustancia antiséptica, que vamos a decir algo muy claro, puede ser alcohol antiséptico, pero desde hace algún tiempo hacia acá se viene utilizando principalmente solución salina. Bueno, esto ya va a depender tanto de los protocolos institucionales como serían de la empresa en la que trabajes, o simplemente una cuestión de gusto si es algo que estás realizando de forma particular. ¿Listo? Hay que hacer un movimiento en espiral siguiendo el mismo sentido de las manecillas del reloj.
ponerse todos los equipos de protección personal y posterior a eso hay que realizar el protocolo de punción. Para realizar este protocolo de punción hay que seguir ciertos parámetros anatómicos, ya los vamos a ver más adelante. Y empezando este protocolo de punción habla de que al paciente hay que presentársele, hay que identificarnos con el paciente, hay que informar al paciente lo que vamos a hacer, mostrar el equipo que vamos a utilizar y por último realizar, en caso de que ya hayamos elegido y estemos decididos a la punción, porque ya estamos seguros, realizar tracción de tejido, inclinación, punción, succión, inyección, retirar sin soltar, y esto lo vamos a ver más adelante. Todo esto hace parte del protocolo de punción. Ahora, ya al finalizar, al terminar, hay que cubrir la zona de punción con un algodón limpio y seco. Limpio porque acabas de generar una microherida, es muy pequeña, pero es una herida al fin y al cabo. Y en el caso de seco, porque si lo haces con algodón impregnado de alcohol, pues lo mismo, es una herida y esa herida va a arder. La idea es que no suceda eso. Sobre todo si la sustancia antiséptica que utilizaste fue alcohol, ¿vale? Hablemos de qué son los agarres, pliegues, pinzas, pellizcos. Bueno, esto tiene muchos nombres. Digámosles pliegues, ¿sí? O agarres, pliegues o agarres. En cuanto a los agarres como tal, tenemos, por ejemplo, la pinza o pliegue o, bueno, a pellizco, agarre, lo que sea, a nivel de inyección intramuscular, que es un agarre que digamos abarca tejido muscular, diferente al del pliegue de la inyección subcutánea que solamente abarca tejido graso de la, digamos, la fascia profunda de la piel. Y luego tenemos la tracción para el acceso venoso que básicamente es templar la piel un poco simplemente con la intención de acceder a la vena con mayor facilidad al evitar que la piel, digamos, se arrugue en el momento que nosotros estamos intentando hacer el procedimiento de punción. ¿Listo? Otra cosa es que estos pellizcos, estos pliegues, nosotros los realizamos con la intención de que al momento de finalizar el procedimiento, la sustancia que hayamos inyectado quede de un lado y el orificio por donde ingresó la aguja o el dispositivo que hayamos utilizado quede del otro lado. Esto permitiría que entonces el líquido administrado no se salga por el orificio como tal. Para eso se hace principalmente estas maniobras. ¿Listo? Eh, de hecho, aquí también se puede ver la importancia de hacer un pliegue adecuado. Este principalmente es para inyección subcutánea y se alcanza a ver que es correcto cuando la punción llega hasta el tejido subcutáneo, es decir, hasta el tejido graso, pero si llega al tejido muscular no queda bien hecha. ¿Listo? En cuanto al pliegue para inyección intramuscular, es como de los que más curiosidad genera y para ello preparé esta animación en donde vemos cómo, por ejemplo, al hacer el pliegue y nosotros, digamos, llegar a hacer el procedimiento de punción, luego pues obviamente hacemos de la succión, hacemos obviamente el proceso de inyectar la sustancia a una velocidad promedio, no a una velocidad muy rápida ni muy lenta, no muy rápida porque rasga el músculo y tampoco muy lenta porque le da tiempo al músculo de reaccionar, digamos como que inflamatoriamente al proceso de inyección. Una velocidad promedio, ¿listo? Después de inyectar, sacamos la jeringa como tal, la aguja, y en el punto donde nosotros hicimos el procedimiento se puede ver cómo allí queda un orificio. Resulta que ese orificio se comunica directamente con lo que viene siendo la sustancia que hayamos inyectado y la idea al soltar el pliegue es hacer que digamos no coincidan estos dos lugares, pero es muy importante que el pliegue lo soltemos después de extraer la jeringa, no antes, es después. Ahora les mostraré el por qué la importancia del después y no antes.
Entonces aquí queda, digamos, lo que es el medicamento y en esta zona es la zona de punción. ¿Listo? Luego hay un procedimiento más que es, digamos que un procedimiento bastante popular. Se conoce como el método en Z, que es básicamente traccionar la piel para que el tejido subcutáneo pues también haga un pequeño movimiento, y una vez administrado el medicamento se puede ver cómo al soltar la tracción que hacíamos sobre la piel, el conducto por donde ingresó la aguja no coincide con el punto donde se encuentra el medicamento. Es justamente lo mismo que hacemos con el pliegue para inyección intramuscular, pero pues aquí lo estamos haciendo solamente con la piel. ¿Listo? Ahora, hablemos de las inclinaciones. Las inclinaciones son de 90 grados, principalmente para glúteo y cuádriceps. También se pueden llegar a utilizar 90 grados para deltoides, también es posible, pero para deltoides es más popular los 45 grados, y también se utiliza en periumbilicales, inyecciones periumbilicales, no en el ombligo. Peri significa alrededor del ombligo. ¿Listo? Y el ángulo de, no, de 20 grados que se utiliza principalmente al antebrazo. Pues esos pueden ser 10 grados, 15 grados, 20 grados. De pronto ya 25 ya es demasiado levantada la aguja, pero digamos que en 10, 15, 20 está bien. La idea es, como ven allí, es llegar a los diferentes tipos de tejidos. Por ejemplo, en el caso de el ángulo de 90 grados, la idea es llegar hasta el músculo. En el caso del 45 grados, que también puede ser de 90, es llegar a lo que sería el tejido subcutáneo. Y por último, en la inyección intradérmica, es llegar obviamente a la dermis y allí alojar el medicamento. A nivel de profundidad de las inyecciones, como veíamos anteriormente, tenemos las diferentes capas de la piel. Entonces está la capa más externa, que sería la epidermis, luego está la dermis, la hipodermis y el tejido muscular. La idea pues obviamente es que la intramuscular llega, pues obvio como su nombre lo dice, hasta el nivel muscular, las fascias musculares. Luego tenemos la inyección subcutánea, que llegaría pues obviamente hasta lo que sería el tejido subcutáneo o grasita de la piel, y luego aparecería la inyección intradérmica, que llegaría hasta la dermis. ¿Listo? En cuanto a la orientación del bisel, el bisel siempre debe estar mirando hacia arriba, siempre debe vernos hacia nosotros, que nosotros siempre veamos el orificio. Esto tiene varias razones. Una principalmente es porque el filo queda mejor ubicado para, digamos, penetrar adecuadamente, punzar la piel del paciente, uno. Y en segundo lugar, porque en algunas situaciones van a aprender ustedes con el paso del tiempo y con la experiencia que el bisel nos sirve también a nosotros como punto de referencia para saber hasta dónde vamos a penetrar, sobre todo en situaciones de flebotomías, canalizaciones y demás, ¿vale? Entonces, como ven, el bisel debe ir hacia arriba, siempre debe estar el bisel viendo que se vea el orificio hacia arriba. ¿Listo? Y luego tenemos esta otra animación que muestra que no es correcto cuando el bisel está viendo hacia abajo, ¿vale? A nivel de tamaños o capacidades de las jeringas, en esto hay muchísimo de dónde agarrar, hay demasiado. No es necesariamente porque haya una para cada procedimiento, básicamente es porque hay, digamos, los procedimientos que hay necesitan diferentes cantidades o dosificaciones para los pacientes. Entonces, por esa razón se tiene, digamos, como una variedad o una gama tan amplia de diferentes capacidades a nivel de jeringas y también de agujas hipodérmicas. Pero como les digo, es básicamente por lo que necesitemos en el momento que estamos haciendo la administración del medicamento. Por supuesto, hay ciertas jeringas que tienen un propósito muy específico, como es el caso de la jeringa punta catéter, como son las jeringas de insulina, sobre todo la de 0,3, la de 0,5 y bueno, digamos que hasta la de 0, perdón, la de 1 mililitro. Digamos que todas esas pueden llegar a tener un propósito bastante claro, pero aún así su uso principal está en el hecho de las cantidades, es decir, elegimos una o la otra dependiendo de qué cantidad necesitamos de administrar hacia un paciente. ¿Listo? Hay mucha variedad, como les he dicho. Miren, aquí tienen otra presentación. Hay jeringas que van
hasta los 60 mililitros, si no es que más. ¿Listo? Aquí esta imagen me gusta porque en esta imagen quiero mostrarles esto. Fíjense cómo esta jeringa es de 1 mililitro, pero esta jeringa no se le puede remover la aguja, mientras que en este caso de esta sí, es de 1 mililitro también, igual que esta, pero esta sí se le puede remover la aguja, mientras que esta no. Esta generalmente se utiliza para inyecciones de insulina, mientras que esta se utiliza principalmente para vacunación. ¿Listo? En cuanto a volúmenes de las jeringas, bueno, esta es una jeringa de 0,3 de insulina, esta es una de 0,5 y esta es una de 1 mililitro, es decir, de 100 unidades internacionales. Esta de aquí es de 30 unidades internacionales o 0,3 ml. Esta de aquí es de 0,5 ml o 50 unidades internacionales. Y esta es de 1 ml, ¿sí? Eso significa 100 unidades internacionales. En el caso de estas otras hay jeringas de 3 como esta, de 5, de 10, de 20 y como les digo, hay también de 50, de 60, en fin, ¿listo? Pero aquí hay algo bien interesante o bien importante a mencionar, y es que muchas veces, por ejemplo, si nosotros no sabemos percibir bien lo que son los volúmenes, nos va a parecer digamos, mucho medicamento cuando en realidad no es tanto. Eso se ve mucho a nivel de pacientes, donde llegamos con 1 ml en esta jeringa y la jeringa se ve llena, porque esta jeringa es de 1 ml nada más. Mientras que si llegamos donde un paciente con 1 ml en esta jeringa de aquí, 1 ml da justo en esta zona de aquí. Entonces para el paciente visualmente esto es mucho y para ese mismo paciente esto es poco. ¿Listo? Algo así se los muestro aquí. Miren, este es 0,2 ml. Este también es 0,2 ml, o sea, es la misma cantidad, pero como pueden ver esto se ve media jeringa llena, mientras que este se ve, digamos que una cuarta parte. En esta otra se ve, bueno, es que ni siquiera en menos de una cuarta parte. Y en esta de aquí, digamos que ya se ve muchísimo menos, en esta muchísimo menos, y en todas son exactamente la misma cantidad. Pero a medida que subimos el tamaño de la jeringa, en la jeringa se ve menor cantidad porque obviamente la jeringa tiene mayor capacidad, es más grande como tal. ¿Listo? Los tamaños de las agujas hipodérmicas, bueno, esto es algo pero muy variable. Principalmente vamos a ser muy claros en el caso de situaciones de pacientes con densidades musculares, digamos que variables, es decir, pacientes con muy poca densidad muscular, pues podemos optar por calibres 21, 22 más o menos. En el caso de niños, un 23, y ya en bebés, sí, recién nacidos, un calibre de 25. En este caso, entre más pequeño el calibre, más grande la aguja. Esto es algo que se repite en varias situaciones a lo largo de nuestra carrera cuando se trata de dispositivos de este estilo. ¿Qué pasa si punzo un vaso sanguíneo? Pues la idea es que si llegas a punzar un vaso sanguíneo, lo único que tienes que hacer de primera instancia es retirar tan solo un poco y volver a hacer succión, verificar si no estás en algún vasito sanguíneo, y en el caso de que no estés en un vasito sanguíneo, inyectar, ¿vale? Pero si por alguna razón sigues en un vasito sanguíneo, entonces es mejor retirar y punzar en otro lugar. ¿Listo? Hablemos ahora de las jeringas de insulina prellenadas. Estas son, o insulina no, perdón, jeringas prellenadas, así tal cual. Esas jeringas prellenadas son jeringas que ya vienen listas para la administración de un medicamento. Ya tienen el medicamento preparado, ya no es cuestión más que de la inyección como tal. Muy importante, estas jeringas suelen tener una cámara de aire, ¿sí? Esa cámara de aire tiene un propósito. Veamos que, por ejemplo, aquí yo les muestro con una jeringa de insulina cómo funciona el tema de una cámara de aire en una jeringa prellenada. Bueno, estas son de insulina, pero aquí les simulo lo que vendría siendo esa pequeña recámara de aire o esa cantidad de aire que viene en las jeringas prellenadas.
El propósito principal es que, por ejemplo, si ustedes se fijan, cuando se inyecta con una jeringa que no tiene cámara de aire, hay parte del medicamento que se queda en, digamos, en la zona donde se hace, digamos, el empalme de la aguja con el resto del cuerpo de la jeringa. Bueno, les podrá parecer poco, pero es que también ustedes consideren que en el caso de las jeringas de insulina las dosificaciones son muy precisas y son muy pocas, es decir, que aquí se habla de unidades internacionales donde las concentraciones son realmente bastante bajas. Por ende, perder esa pequeña cantidad significa perder un buen porcentaje de la dosificación indicada para el paciente. Lo ideal es que eso no suceda, y para ello es que entonces, en lugar de que el émbolo empuje el medicamento, podemos utilizar una jeringa con cámara de aire, y ustedes allí podrán notar, miren, cómo no es el émbolo sino el aire el que empuja el medicamento como tal, y por ende es mucho más fácil de esta manera ustedes poder, digamos, que asegurarse que el medicamento llega completo al paciente sin que se pierda ninguna cantidad en el cuerpo de la aguja o en la zona de conexión de la aguja con la jeringa o el cuerpo de la jeringa. ¿Listo? Mírenlo otra vez. Allí ven cómo es el aire el que ayuda a empujar el medicamento. Fíjense. Perfecto. ¿Ven? De eso se trata. ¿Listo? Genial. Pasamos ahora a hablar de un tema bien importante que es la pirámide aséptica. La pirámide aséptica es esta estructura que habla de que lo que esté aquí arriba se considera estéril, esto es limpio y esto es sucio o contaminado. Eso sí, entonces, teniendo en cuenta todo eso, cuando haces una combinación de estéril con estéril, es decir, combinas un elemento estéril con un elemento estéril, por ejemplo, guantes estériles con sondas estériles o con jeringas estériles, listo. Entonces se conserva la esterilidad. Pero si por alguna razón combinas una jeringa, la aguja que viene estéril, obviamente, si combinas la aguja de la jeringa con, por ejemplo, la superficie de la bandeja, los guantes con los que ya tocaste al paciente, ya tocaste ciertos elementos del trabajo, entonces obviamente la aguja de esa jeringa ya no es estéril porque has combinado la esterilidad de la aguja con la parte limpia de tus guantes, y por ende entonces ya no es estéril. ¿Por qué? Porque cada vez que haces una combinación entre estos pierdes lo que esté arriba y te quedas con lo que esté abajo. Por ejemplo, en este caso, estéril con limpio, es decir, estéril con limpio, entonces se queda con limpio, se pierde este, ¿sí? Y te quedas con este, ¿vale? Y así sucesivamente, estéril con sucio, por ejemplo, estéril con sucio, te quedas con sucio, porque se pierde la esterilidad, se pierde lo de arriba. Limpio con limpio, se conserva y sigue manteniéndose limpio. Limpio con sucio, este con este, te quedas con sucio y se pierde la limpieza, ¿vale? Sucio con sucio, pues es igual a sucio. Y todo esto nos protege de ciertos elementos como los conocemos líquidos de cuidado universal o secreciones de cuidado universal, que son el cerumen, que es la cera del oído, secreciones nasales, saliva, vómito, esputo, sangre, semen, orina, lágrimas, heces fecales, secreción vaginal, secreción uretral, que no es lo mismo que la vaginal, leche materna, calostro, que no son lo mismo, luego el líquido sinovial, que es el de las articulaciones, luego nos encontramos con el líquido amniótico, y después del líquido amniótico nos encontramos entonces con, a ver, nos encontramos con el líquido cefalorraquídeo. Después del líquido cefalorraquídeo nos encontramos con el líquido pericárdico, el líquido peritoneal, el líquido pleural, la pus, y por último cualquier otro tipo de líquido o, digamos, elemento o sustancia contaminada con sangre, ¿vale? Todos estos son secreciones del paciente, hay que tener alto cuidado porque todos los pacientes debemos considerarlos como posiblemente infectocontagiosos para nosotros y para otros compañeros de trabajo, y asimismo como para otros pacientes. ¿Okay?
A nivel de principios básicos de la asepsia, hablamos de que siempre debemos ser conscientes de, primero, saber qué está estéril, segundo, saber qué está limpio, tercero, saber qué está sucio. Y cuando ya tenemos eso claro, mantener cada cosa por separado, lo que les hablaba hace un rato, es decir, estéril con estéril, limpio con limpio, sucio con sucio. Y después de que si llega a suceder algo y se llega a perder, ¿sí? Las condiciones, entonces remediar esa contaminación de forma inmediata. Hay que remediarla. Que la jeringa o la aguja de la jeringa se contaminó, pues usa otra. Y así sucesivamente. Cuando ya eres consciente de todo lo que tiene que ver con microorganismos y sus peligros, entonces podemos decir que somos un personal inteligente, así como vemos a la nena de allí. Otra cuestión acerca de la técnica aséptica es cuando se hace la técnica de asepsia correcta. Por ejemplo, esto es una técnica de asepsia correcta en espiral. Esta es la manera correcta en que se tiene que hacer una técnica aséptica. Todavía hay personas que no la aplican de forma correcta, no la aplican en su día a día y es un error. ¿Por qué? Porque fíjense cómo esta técnica ayuda a eliminar y a barrer adecuadamente todo lo que son los microorganismos, cosa que no sucede, por ejemplo, cuando vemos una técnica aséptica que yo le digo escoba, porque esto es como cuando usted espanta la cucaracha con la escoba, se ve horrible y fíjense que no es eficiente, no funciona como técnica aséptica. Tampoco funciona esta técnica de acá, que yo les suelo decir el borrador, porque parece que intentaran borrar al paciente del planeta. Fíjense que no sirve, no es una buena técnica porque lo único que están haciendo es atrayendo microorganismos de otras regiones, de regiones más alejadas hacia el centro del tejido que vas a punzar. No sirve, no utilicen esta técnica. Solamente utilicen la técnica en espiral, ¿vale? Hablando ya de lleno cuando se trata de las zonas de punción, tenemos la punción intramuscular en el deltoides, que es este músculo que tenemos allí. Nos encontramos también, digamos que aquí lo vemos un poquito más pequeño, pues un poquito como mejor contextualizado a nivel de tórax. Es la zona media, es muy fácil de ubicar la zona media del deltoides. Allí hacemos la técnica séptica en espiral, nuevamente vuelvo y digo. Y una vez que ya tienes esa técnica séptica allí en espiral, digamos que ya tienes listo para hacer el proceso de punción. Aquí lo mismo, ¿vale? Y el ángulo de punción aquí es de 90 grados. También se puede utilizar un ángulo de 45 grados como ya habíamos dicho y se utiliza principalmente a nivel de vacunación o a nivel de administración de hormonas, por ejemplo. Esta es la técnica séptica que se debe utilizar. Aquí se utiliza digamos, una técnica adicional que es medir unos 3 o 4 deditos a partir de la zona del huesito del acromión, que es ese huesito que tenemos justo encima del hombro. Entonces, si mides a partir de allí 3 o 4 deditos, utilizas entonces la técnica séptica en espiral y listo, eso es todo. En cuanto al procedimiento, digamos, a nivel de punción, recuerda que primero tienes que alistar el equipo, lavarte las manos y tener listo para la técnica séptica. Cuando ya elegiste, realizas la punción y con todo y succiona. Después de succionar, haces el proceso de inyección y tal. ¿Listo? O sea, esto no es nada complicado. Aquí utilizan la técnica de los 45 grados. Fíjense que hacen la succión y por ende, al no ver sangre en la jeringa, ¿sí? Fíjense cómo hace succión y como no hay sangre, entonces procede a hacer el procedimiento de inyectología. Genial, ¿vale? Luego nos encontramos con la zona de punción en el antebrazo. El antebrazo es una zona que utilizamos más bien a nivel medio, es decir, en la zona media del antebrazo, en esa región que está allí encerrada entre líneas, y allí hacemos la técnica séptica, hacemos el proceso de punción. Esta y esta zona no se utilizan porque son más sensibles debido a que allí se encuentran muchos más vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, como pueden verlas aquí, o por ejemplo,
Ya les voy a mostrar otra imagen donde se ve, digamos, esa cantidad de tejido o paquetes neurovasculares. El ángulo es de 45, perdón, de 10, 15 o 20 grados respecto al ángulo de la piel y hacemos el procedimiento que principalmente se utiliza para PPS negativas o PPS positivas, dependiendo del caso. Esta es la imagen que les decía. Tenemos muchos más terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos allí en esas dos zonas rojas. Entonces por eso no se utiliza a esas dos zonas, solo la región media. Y esto es lo que nosotros buscamos, es una punción en donde nos quede una pequeña pápula, la cual vamos a encerrar, digamos, como que en un círculo con un rotulador, un marcador, como sea, un lapicero, y regresar un par de minutos después, 5 minutos, verificar si esto tiene inflamaciones, si tiene algún tipo de reacción tipo sarpullido, algún tipo de coloración o algo que nos indique que el paciente es posiblemente alérgico al medicamento que acabamos de administrar. Ojo que si el paciente no tiene reacción alérgica, entonces la PPS es negativa y por tanto se puede poner el medicamento. Contrario a eso, si el paciente reacciona alérgicamente en esta zona, entonces la PPS sale positiva y no se le pone el medicamento. ¿Listo? Esta es la técnica séptica como tal. ¿Sí? Una técnica séptica bastante sencilla, no es nada del otro mundo. Y luego tenemos el procedimiento de punción que vuelve y juega, alistar el equipo, lavado de manos, la sustancia antiséptica y el procedimiento como tal. Fíjense que es inyectar en la primerita capa de la piel, es una inyección muy pequeñita, es algo muy chiquitico, pero allí estamos administrando una pequeña cantidad del medicamento, lo cual nos permite verificar si el paciente es alérgico o no a dicho medicamento. ¿Listo? Luego la zona de punción periumbilical, que esta zona alrededor del ombligo debemos desde el ombligo contar 3 o 4 dedos y digamos que entonces esta zona roja no se utiliza como zona de punción, se debe utilizar esta zona en cualquiera de estas zonas. De hecho, lo recomendable es que rotes en diferentes zonas de punción, no siempre punzar el mismo lugar porque pues se forman como tumefacciones en el tejido graso. Recuerda que aquí estás inyectando es en la grasita de la piel y entonces se empieza a poner como duro, se empiezan a salir como unas especies como de masas en el tejido graso y eso es porque siempre inyectamos el mismo lugar, el mismo lugar, el mismo lugar. No, busca diferentes zonas, la técnica de asepsia es la misma, ¿sí? En espiral, entonces elige diferentes puntos, hoy uno, mañana otro, pasado mañana otro y así sucesivamente. El ángulo de punción 90 grados, ¿vale? Y digamos que teniendo en cuenta eso, para cuando hablemos de, por ejemplo, de pinzas o de, bueno, el pliegue, agarre, como le quieran llamar, aquí le dicen pellizco. ¿Sí? En esta imagen, como pueden ver, allí le dicen pellizco. El pellizco no debe abarcar músculos, sino solamente el tejido graso, para que la jeringa o la aguja de la jeringa no llegue hasta el músculo, sino que se quede en la grasita de la piel, que es donde necesitamos que quede el medicamento. Esto pues es muy popular en el caso de las insulinas, pero también se utiliza para, por ejemplo, anticoagulantes. ¿Ok? Aquí vemos otra imagen que nos muestra que es en la grasa, no en el músculo, no va para el músculo, va para la grasita. Y en esta última imagen les muestro que hay diferentes zonas de punción que pueden servir para este procedimiento. No es solamente alrededor del ombligo, también se pueden utilizar la zona posterior de la cintura en donde podemos encontrar el famoso bananito, ese gordito, ese bultico de grasita que tenemos allí todos. Bueno, algunos lo tenemos. Y allí se puede realizar el procedimiento de inyectología, ¿vale? También en glúteos y piernas, pero dependiendo si el paciente tiene en esa zona suficiente tejido graso. Y en la zona del tríceps, es decir, detrás de los brazos, donde también aparece el famoso gordito que se despide o saluda dos veces, ese, ¿sí? Allí también se puede utilizar. A nivel de técnica, fíjense cómo 3 4 en este caso utilizó tres deditos.
3 dedos para medir, digamos, la zona alrededor del ombligo y allí ya, digamos, hace el procedimiento de asepsia. Y a nivel de, digamos, ya la técnica de inyectología, vuelve y juega el alistar el equipo. Después de alistar el equipo está el lavado de manos, alistar la sustancia antiséptica y posteriormente el procedimiento de inyectología, que como pueden ver es algo increíblemente sencillo. Esto ni siquiera duele, ¿sí? Básicamente ni se siente, ¿ok? O sea que para los que preguntan, entonces cuando lo inyectan en la parte del tríceps va a doler. No, esto no se siente, la verdad, se siente muy poquito y por ende no va a ser algo traumático para el paciente. A nivel de punción glútea, la punción glútea se debe realizar una división, ¿sí? en 4 partes del glúteo, cada glúteo por separado. Eh, y después de hacer esa división se deben descartar las zonas de abajo, ¿sí? Los cuadrantes inferiores quedan completamente descartados. Después de los cuadrantes se descartan todo lo que esté en la cara de adentro, es decir, los cuadrantes superiores que están hacia adentro, que miran hacia adentro del cuerpo, hacia el centro del cuerpo. Y nos quedamos entonces solamente con los cuadrantes externos. Este, que aquí es donde haríamos la técnica séptica, y este otro, que también ahí es donde haríamos la técnica séptica, ¿sí? Repito, en este y en este, ¿vale? Ojito que esto es muy importante. Y aquí sería la técnica séptica y así sería el procedimiento de inyectología. ¿Cómo se llama esto? Cuadrante superior externo. Así es como se llama. Cuadrante porque es uno de esas 4 partes. Superior, ¿por qué? Porque es el que está arriba, y externo porque es el que apunta hacia afuera del cuerpo. Cuadrante superior externo. ¿Ok? Los otros se pueden definir, tienen sus nombres, pero no son necesarios, no son algo indispensable. Luego tenemos la zona de punción glútea, digamos, vista o por orientación anatómica. Y fíjense cómo la técnica es, bueno, lo que ya les decía, dividimos en 4, elegimos la zona media de ese cuadrante, superior externo, allí hacemos la técnica séptica y hacemos la punción. El ángulo es de 90 grados. Y digamos que viendo esto, digamos, por principios anatómicos más delicados, es cuando vemos, por ejemplo, todo lo que son los paquetes neurovasculares que se encuentran en la zona glútea. Y eso sí, muy, pero que muy importante cuando estemos hablando de una inyección intramuscular. Fíjense que al elegir el cuadrante superior externo, noten ustedes cómo ese cuadrante es justamente la zona donde menos tejido neurovascular, es decir, nervios, arterias y venas, nos encontramos. En esa zona casi no hay tejido neurovascular, ¿sí? Sí lo hay, pero no hay tanto como si eligiéramos esta zona de aquí, que fíjense que hay nervios muy grandes y vasos sanguíneos muy grandes, como en esta ni se diga, ¿sí? Entonces es muy peligroso punzar en estas zonas de acá, ¿listo? Allí haríamos la técnica séptica y lo mismo pasaría en el otro lugar. Esa es la zona de punción. Me van a decir algunos. ¿Qué pasa si una persona, digamos, tiene prótesis glúteos, es decir, prótesis en los glúteos, es decir, siliconas, ¿sí? Si tiene siliconas, como le suelen decir, bueno, eso se llama realmente prótesis. Si tiene prótesis en los glúteos, lo que tienen que hacer es que a ese cuadrante en el que solemos hacer el procedimiento, vuelven y lo dividen en 4 y eligen otra vez el cuadrante superior externo de eso que acabaron de hacer, ¿sí? Hacen lo mismo dentro del que ya tenían, ¿sí? Y allí es donde van a hacer la técnica de punción, ¿sí? En esa zona pequeñita que quedó allí, pero ahí es donde se hace, ¿vale? Y de esa forma se aseguran de que no van a dañar ni el tejido del implante, ni tampoco van a provocarle un daño al paciente. La técnica séptica, como pueden ver, es algo muy sencillo, o sea, no es nada del otro mundo, es lo mismo de siempre, toda la vida, la misma cosa. Y a nivel de técnica de punción, lo mismo, alistar el equipo, lavado de manos, sustancia antiséptica y finalmente el procedimiento
que, digamos, al realizarse debe ir en un ángulo de 90 grados, eso sí, siempre recuérdenlo. Y fíjense que incluso aquí hacen una división con rotulador, con marcador, lo cual es bastante curioso, pero si es el caso de que todavía te sientes inseguro de hacer un procedimiento de inyectología en glúteo porque sientes temor a punzar algún nervio, arteria o vena, pues entonces creo que es la mejor opción y no tiene por qué darte ninguna pena hacer un cuadrante, rayar al paciente porque estás asegurándote de no dejarlo cojo de por vida. Así que olvidémonos de penas y de cosas tontas que no tienen ningún sentido. Esto vale la pena hacerlo cuando de pronto todavía apenas estás aprendiendo. ¿Listo? Luego tenemos la zona de punción a nivel de cuádriceps. Esta zona de punción elige pues lo que es el cuádriceps, que es este músculo de aquí. Luego aquí se los muestro un poquito más grande. La zona de punción pues lo mismo, se hace una división en cuadrantes, se elige el cuadrante superior externo, ¿sí? En ambos se hace exactamente lo mismo si es el caso. Y luego tenemos aquí una imagen un poquito más grande en donde les muestro exactamente lo mismo. Fíjense en ustedes, es exactamente el mismo procedimiento y el ángulo es de 90 grados. Obviamente a nivel de pierna, si se puede, ¿listo? Em, Visto esto a nivel anatómico, fíjense cómo la estructura anatómica también nos da la razón cuando utilizamos el cuadrante y es la zona donde menos tejido o paquetes neurovasculares nos encontramos. Muchos van a decir, pero profesor, a mí me parece que en el cuadrante inferior externo también hay poquito tejido. Sí, pero en esta zona, al haber poquito tejido, ojo que nos podemos confundir y la utilizamos para punzar, pero aquí hay unas inserciones musculares bastante fuertes, lo cual hace que el tejido muscular en esta zona sea muy fibroso. ¿Por qué? Porque digamos se unen muchas inserciones musculares y entonces hay mucho más cartílago, mucho más ligamento, mucho más tendón y eso hace que digamos una punción en esta zona sea más dolorosa. Esta es la mejor zona de punción en el caso de los cuádriceps y fíjense que hay muy poco tejido o paquete neurovascular, cosa que no pasa en los de la cara interna. ¿Listo? Ojo con esto. Debe ser el cuadrante superior externo. Una situación que se presenta y que a mí personalmente me parece muy peligrosa es que he visto cómo eh, recomiendan o enseñan a hacer procedimientos de punción en la cara lateral de la pierna. Eso es un procedimiento peligroso, ¿sí? No lo hagan de esa manera. No sé si lo hayan aprendido bueno, de docente, formación académica, no sé. Personalmente no se los recomiendo. Yo les digo de verdad que se están arriesgando si lo hacen de esa manera. ¿Por qué? Porque al hacerlo de esa forma lo que están haciendo es acercándose al tejido o a los paquetes neurovasculares, sobre todo al nervio ciático. Fíjense en ustedes cómo si administran medicamento en estas caras, ¿sí? En estas caras laterales, en las caras laterales, al hacer el procedimiento en esa dirección, lo único que van a hacer es acercarse con la aguja hacia el nervio y va a llegar un punto en el que probablemente puncen ese nervio, así que no lo hagan de esa manera en ninguno de los dos lados, en ninguno de los dos laterales, ni el derecho ni el izquierdo. Por favor, no lo hagan de esa manera. ¿Listo? La técnica séptica es, fíjense en ustedes, es muy ya típica. Creo que ya quedó clarísima cuál es la técnica séptica correcta. Y a nivel de punción, nos encontramos con que lo mismo vuelve y juega. Obviamente hablamos del equipo, preparar el equipo, el lavado de manos, la sustancia antiséptica y ahora sí el procedimiento de inyectología. Y fíjense que aquí hay una curiosidad. Este procedimiento de inyectología o inyección intramuscular en cuádriceps es ideal para pacientes que se tienen que administrar medicamentos a sí mismos. ¿Por qué? Porque el paciente puede dominar el procedimiento y se puede hacer la administración de su medicamento, digamos, él mismo. Eso es muy bueno, es muy práctico y en esta zona de acá se ve
cómo a nuestros pacientes les podemos recomendar cuál es la zona que ellos pueden utilizar, ya que de pronto explicarles todo lo de los cuadrantes, la importancia de esquivar los paquetes neurovasculares y todo eso puede ser un poco más complejo para ellos. Entonces se les recomienda el uso de estas zonas de punción, ¿sí? Que vendrían siendo más o menos unos 4 dedos desde la base de la cadera y 4 dedos desde la base de la rodilla, y entonces lo que queda en medio, eso viene siendo la zona que ellos pueden punzar. Entonces ellos eligen esta zona de punción, fíjense cómo se ve allí, ángulo de 90 grados, eso sí, ¿vale? Errores comunes en la inyección intramuscular. Hay una cuestión bien importante, y es que cuando nosotros hacemos pinza, como ven allí, o agarre, o pliegue, como le llamemos, pellizco, cuando hacemos este agarre, ¿vale? Nosotros buscamos un punto de punción, ¿sí? Esto es un rotulador, un marcador. Quiero que por favor jueguen con su imaginación. Imagínense que esto es una jeringa y esto es la punta de una aguja. ¿Listo? ¿Por qué? Porque les voy a demostrar la forma en la que cometemos un error muy frecuente cuando se trata de inyecciones intramusculares. Esta es la punta de la aguja, ¿sí? Entonces cuando elegimos el punto de punción, listo, ya estamos decididos, ahí es donde vamos a punzar y tal. Fíjense lo que sucede cuando elegimos el punto de punción. Miren que esta es la punta de la aguja, vamos a inyectar, ahí acabamos de inyectar, estamos dentro del tejido muscular, y fíjense cómo cuando yo suelto la pinza, ¿sí? Al soltar la pinza, la punta de la aguja dentro del tejido muscular, la punta rasga el tejido muscular, daña el músculo, ¿sí? Y esto es malo, esto es muy malo porque puede suceder en esa dirección o en cualquier otra dirección donde ustedes están haciendo el procedimiento, ¿vale? Pero la pinza, el agarre, el pellizco, lo que ustedes estén utilizando, no se puede soltar hasta que no terminen el procedimiento. Yo sé que les estoy pidiendo que hagan un procedimiento con una sola mano. Yo lo entiendo, al comienzo les va a costar más trabajo, pero con el paso del tiempo va a ser algo que pueden desarrollar y hacer de forma muy hábil, ¿listo? Pero el conocimiento del por qué no pueden soltar la pinza, miren que ya lo tienen, ¿listo? Así es como se debe, digamos, demostrar la manera en que pueden afectarse los tejidos. Es la punta de la aguja la que daña el tejido. Usted va a decir, ¿y eso tiene alguna importancia? Claro que la tiene. Porque cuando tú, digamos, dañas el tejido en alguna forma, ¿sí? En alguna de estas formas tú dañas el tejido, lo malo es que ese tejido, fíjese en cómo después de que ya esté dañado, ¿sí? Lo obvio y lo que va a suceder es que el mismo tejido va a buscar la forma de repararse, ¿cierto? Y entonces va a buscar la forma de, obviamente, reparar y cerrar esas fibras musculares. Lo malo es que a veces encierra el líquido que tú pusiste allí dentro, y entonces eso luego se descompone y se forma un famoso absceso por inyección. Es decir, cuando inyectas a un paciente o has visto algún caso de una persona que le han inyectado y se formó un absceso o se formó un quiste o se formó un bulto que le dice la gente, es por esto, miren, es porque el tejido muscular se dañó y cuando se reparó encerró el líquido se descompuso, bueno, en fin, ¿sí? Historia patria, ¿vale? Entonces esto no debe suceder, por eso es importante que no suelten el pellizco, ni a nivel de cuádriceps ni a nivel de glúteo, no se hace. Quizá a nivel de abdomen, eso ya no tiene mucho misterio, pero aquí en cuádriceps y en glúteo mayor no deben soltarlo, y en deltoides tampoco. Por último tenemos lo que es digamos la perfusión intravenosa. Esto es muy sencillito, es un procedimiento en el que el procedimiento de inyectología lo hacemos es directo en vena, o sea, no tiene más, es así de sencillo esto. Se suele utilizar más que todo para esto, para inyectar medios de contraste a base de iones. Esos medios de contraste sirven principalmente para sacar imágenes de laboratorio que luego van a tener, digamos, como que un contraste, por eso se llaman así, medio de contraste, y esa sustancia viaja por las venas, las arterias y tal, y permite ver como, digamos, el recorrido de esos vasos sanguíneos y la sangre, y entonces como que así mismo podríamos detectar si hay una obstrucción, si hay un taponamiento, si hay algo en alguna de estas zonas a nivel vascular.
sirve para diagnosticar ese tipo de cosas, ¿sí? Sirve en muchísimas direcciones, como pueden ver aquí, inclusive a nivel abdominal. Bueno, eso ya es algo que sirve absolutamente en toda parte, ¿vale? Este es un tema que yo quiero siempre dejar muy en claro a todos mis alumnos, y es que, por ejemplo, muchas veces no entienden el tema del por qué los medicamentos van por X vía, o sea, o muchas veces hay como la típica pregunta del por qué los medicamentos como las tabletas no se pueden diluir y pasar por vena. Bueno, los medicamentos tienen un propósito de ser, es decir, cuando los medicamentos son creados como cualquiera de estos de aquí, que son por ejemplo el paracetamol, el Dolex, el ibuprofeno, Advil, el ASA o ácido acetil salicílico, la aspirina, el Voltaren, el Ventilan, ¿sí? Todos estos medicamentos tienen una razón de ser, es decir, un propósito o una vía por la que deben de ser administrados, ya sea que sean el sistema digestivo, el sistema tegumentario, el sistema circulatorio, el muscular, el respiratorio, y esos medicamentos asimismo van a buscar o van a tener una vía específica dentro de esos tejidos, ¿sí? El sistema como tal. Por ejemplo, en el caso del acetaminofén o paracetamol, igual que el Advil, igual que la aspirina, todos estos medicamentos van a buscar ser administrados por vía digestiva, todos, ¿sí? Quizá el Voltaren ya a nivel tegumentario, por ejemplo, un Voltaren gel, el Voltaren, digamos, inyectable a nivel intravenoso e intramuscular. Y en el caso del Ventilan, pues un medicamento que va por vía respiratoria. Pero, ¿cuál es la importancia de eso? Que ustedes entiendan que cada tejido, ¿sí? Para poder, digamos, absorber ese medicamento y luego entregárselo a nuestro sistema cardiovascular para que lo reparta por el resto del cuerpo, ese tejido que está recibiendo ese medicamento, es decir, el sistema digestivo, el sistema tegumentario, el sistema circulatorio, el sistema muscular y el sistema respiratorio, cuando reciben un medicamento tienen que absorber ese medicamento a través de ese tejido. Los tejidos tienen ciertas capacidades, no son ilimitados en sus capacidades, tienen ciertas capacidades, tienen ciertos límites, entonces hay que respetar esos límites, como cuáles, por ejemplo, que hay medicamentos, ¿sí? Que digamos su peso molecular es más bien bajo, y entonces cuando el tejido lo intenta absorber, como pueden ver, es un tejido o es un medicamento que es fácilmente absorbible, el tejido no tiene ningún problema, permite la absorción del medicamento, permite todo y no hay problema, todo funciona perfecto, ¿vale? Pero diferente es, por ejemplo, cuando hay un medicamento que de pronto tenga un peso molecular mayor, ¿sí? Y entonces ese peso molecular mayor hace que el tejido que tiene que absorberlo pase un poquito más de trabajo. Como pueden ver, digamos que el tejido se tiene que esforzar un poquito más, pero digamos que a la larga él lo logra, es capaz, puede absorber el medicamento como tal, ¿sí? Pero va a llegar momentos en los que sí, ya sea que se haga una administración inadecuada, que no usen la vía correcta o que modifiquen molecularmente el medicamento, ya sea con una dilución, por ejemplo, al administrar una amiodarona con solución salina que se precipita, es decir, se cristaliza, entonces la composición molecular de ese medicamento cambia tanto que el medicamento ya es imposible que el tejido lo absorba, porque el peso molecular cambia o es demasiado o excesivamente pesado para que ese tejido pueda absorberlo. Entonces, básicamente el tejido se intoxica porque no es capaz de procesar y absorber este medicamento como tal. Ojo con eso, que eso es muy importante. Entonces, por eso cada medicamento tiene su vía y hay que respetar esas vías. Claro, hay medicamentos que comparten diferentes vías, pero son situaciones bien específicas, como es el caso del Voltaren inyectable, quizá, pero también puede ir por vena, listo. Pero asimismo pueden haber otros, como el tramadol, como puede ser, por ejemplo, la dipirona. Bueno, habrán un montón, sí, habrán un montón, pero el hecho es que ustedes entiendan que cada medicamento debe ser respetada la vía, por el que cada medicamento tiene un peso molecular diferente, y entonces al cambiar la vía arriesgamos el tejido a que se intoxique. ¿Listo? Por último, hay un tema que es inyectología quirúrgica. Aquí me suelen preguntar mucho acerca de para qué sirven todo este tipo de jeringas. Y bueno, esto es más que todo, digamos, como para áreas específicas, como anestesia, como odontología, bueno, áreas muy específicas, traumatología y tal. O sea,
zonas en donde se hacen trabajos muy puntuales, trabajos como puede ser una punción lumbar, como puede ser una punción ósea para ir digamos, a la médula ósea, o por ejemplo para ir hasta el cordón umbilical y extraer una muestra de ese cordón umbilical. Esto se le conoce como una amniocentesis, que se utiliza una jeringa más o menos de este estilo, ¿sí? Entonces, como pueden ver, es una jeringa grande y la aguja, ¿sí? No sé si alguna vez la hayan visto, pero esto es una aguja de amniocentesis. Como pueden ver, es una aguja nada agradable a la vista. Listo, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y nada, les agradezco mucho por estar aquí. Y qué más les puedo decir, se cuidan, se bañan. Chao.